máximo pensador y teórico panameño del siglo XIX, Justo Arosemena, nació en la ciudad de Panamá y falleció en Colón, siendo su padre uno de los gestores de la independencia de Panamá de España en 1821. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Panamá e inmediatamente viajó a Bogotá para estudiar en el Colegio San Bartolomé. Luego, ingresa a la Universidad Central y finalmente obtiene el título de doctor en jurisprudencia. El siglo XIX panameño se caracterizó por la unión a Colombia dentro de profundas contradicciones derivadas de las luchas internas entre liberales y conservadores. Dentro de las diversas visiones que había para el manejo del Istmo de Panamá en el contexto del siglo XIX y tomando en consideración dos elementos fundamentales, la revolución industrial y nuestra privilegiada posición geográfica, surgieron dos tesis. La primera, con base en Bogotá, fundamentalmente tomaba en consideración a los miembros del Partido Conservador, era una tesis centralista, que decía básicamente que el Istmo de Panamá debía gobernarse desde la propia capital colombiana. Por otra parte, y contraria a esta, estaba la tesis autonomista, propia de los sectores liberales comerciantes de la zona de tránsito del Istmo, quienes afirmaban que el Istmo de Panamá, para su mejor manejo interno, debía hacerse desde aquí. Las potencias industriales existentes y emergentes, como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, se disputaban el control de nuestra ismicidad para la explotación comercial. Sobre esas realidades objetivas que le tocó vivir a Justo Arosemena, giró gran parte de su pensamiento. Se afirma que Justo Arosemena fue abogado de profesión, liberal por tradición y periodista por vocación, ya que combinó esta pasión con diversos campos del saber como la economía, ciencia, política, filosofía, literatura, historia, codificación y sobre todo el periodismo. Escribe en periódicos ismeños como Amigos del País y El Panameño, y en extranjeros cuando estuvo exiliado en Perú desde 1841 hasta 1845. Esta faceta de periodista y columnista evidencia su preocupación no solo por los asuntos locales, sino por los de nuestra América. Dentro de su fecunda labor como escritor, don Justo Arosemena escribió innumerables obras, tanto en Panamá como en el extranjero, siendo un verdadero polímata, es decir, dominó diversos campos de las ciencias y las humanidades. Pero su obra cumbre, cimera y definitoria, no solo para él, sino para la teoría de la nacionalidad panameña, es El Estado Federal de Panamá, publicada en 1855. Todavía, para los años finales de su vida, tiene las fuerzas necesarias para escribir en inglés la obra History and Status of Suffrage in Colombia. Realmente la propuesta de Estado Federal es la que lleva Justo Arosemena, siendo delegado por parte de la provincia de Panamá ante la Cámara de Representantes en Colombia. El objetivo fundamental era hacer de nuestro istmo, que en ese momento estaba conformado por las provincias de Panamá, Chiriquí, Azuero y Veraguas, un Estado soberano, parte integrante de Colombia, pero con capacidad para su manejo interno. Bien sabía Justo Arosemena que una ruptura con Colombia significaba colocarnos en las manos de las potencias industriales que en ese momento querían controlar Centroamérica.
Justo Arosemena se pronunciaba en favor del bienestar colectivo por encima del interés individual, expresando que es bueno para el hombre aquello que es útil para las mayorías, y dejándonos profundas lecciones en su obra Principios de Moral Política, en donde afirmaba que lo que hoy nos despedaza, lo que cancera el seno de la sociedad, es la falta de moral pública. Era un promotor del fortalecimiento educativo. Creía que era fundamental para la formación de un buen ciudadano. Creía en la educación primaria para todos los niños por igual. Hay que recordar que en aquella época la educación estaba básicamente como un privilegio de los pudientes. Justo Arosemena veía en la educación gratuita y primaria una forma de igualar a todos los ciudadanos. Hay que recordar también aquella frase de Justo Arosemena donde dice a la democracia por la cultura. Era la reafirmación de que la educación era una columna fundamental de la democracia. Pero los quehaceres de Justo Arosemena no solo se circunscriben al plano ismeño, también es considerado uno de los más coherentes latinoamericanistas, al promover la idea de integración regional para oponerse a las ambiciones expansionistas de las potencias de la época. A este respecto, es citado junto a personajes como José Martí, Simón Bolívar y Ramón Betances. Fruto de este pensamiento latinoamericanista integrador fue su obra Estudios sobre una Liga Americana, derivado del Congreso Internacional Americano, convocado por Perú en 1864. En lo que respecta a la teoría política, Justo Arosemena era un hombre de pensamiento liberal, con valores republicanos muy fuertes, influencia de la Revolución Francesa, sin duda, y que no se limitaba a la teoría clásica de la separación de los poderes, sino que agregaba lo que era una idea innovadora para la época, y era la separación de poderes entre el gobierno central y la autoridad local, lo que revela la importancia que le daba a los municipios como dínamo de la vida en sociedad. De ese pensamiento se trasluce el autonomismo que está como columna vertebral en todo el pensamiento de Justo Arosemena. En materia económica, Justo Arosemena reconocía la importancia de nuestra característica ísmica y de la privilegiada posición geográfica como punto de contacto comercial. Por ejemplo, en su obra Examen sobre la franca comunicación entre los dos océanos por el Istmo de Panamá, profundizaba en la necesidad de construir un camino que uniese los dos mares, pero no necesariamente un canal. Era más partidario de un ferrocarril, pues pensaba que la obra del canal debía esperar más tiempo, cuando Panamá fuese un pueblo industrioso que hubiese asegurado su subsistencia y pudiese unir sin recelos sus intereses con los de la humanidad. Sus preocupaciones económicas iban mucho más allá al reclamar la falta de interés por el desarrollo de la agricultura y la industria como motores complementarios de la economía. Dentro de su accionar en la vida pública, ocupó diversas posiciones al servicio de Colombia y por ende del Istmo, así como cargos y misiones internacionales. Al conmemorarse el bicentenario del ilustre ismeño que fue Justo Arosemena, es deber de los panameños conocer su obra y pensamiento, ya que la idea de nación que progresivamente devino en la creación de un Estado encuentra en él a una de sus más prolíferas fuentes intelectuales, tanto en la teorización como en la práctica. Cuando hablamos de Justo Arosemena hablamos de
el panameño por antonomasia. Es una palabra que se usa poco en español ya, pero yo la relaciono, por ejemplo, cuando decimos el libertador, todos sabemos que nos referimos a Simón Bolívar. El panameño es Justo Arosemena, sin duda alguna.